Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy no es un día cualquiera. Hoy es uno de esos días en los que las noticias que compartimos no generan tristeza ni confusión, sino esperanza, emoción y una enorme sonrisa entre millones de seguidores. Durante meses, el público fue testigo de silencios incómodos, señales contradictorias y una distancia que parecía definitiva. Sin embargo, hoy esa historia toma un rumbo completamente distinto. Afra Saraaolu y Mert Ramazandemir han vuelto a encontrarse, y esta vez la confirmación llegó de la forma más inesperada y sincera. Para entender por qué esta noticia ha provocado una reacción tan intensa, es necesario recordar el camino que llevó hasta aquí. Afra Saraaolu y Mert Ramazandemir no eran solo una pareja famosa. Para muchos, representaban una conexión especial que trascendía la pantalla. Su química, tanto profesional como personal, había sido observada, analizada y celebrada por una enorme base de seguidores. Por eso, cuando su separación se hizo evidente, el impacto fue profundo. Durante semanas, los titulares hablaron de ruptura, de desacuerdos, de caminos separados. Las redes sociales se llenaron de teorías, algunas exageradas, otras dolorosamente realistas. Cada publicación individual era examinada con lupa. Una canción melancólica compartida por Afra, una entrevista evasiva de Mert, la ausencia total de interacciones públicas. Todo parecía indicar que lo que alguna vez fue una historia sólida había llegado a su fin. Pero mientras el público intentaba encontrar respuestas en señales externas, lo que realmente estaba ocurriendo permanecía lejos de los reflectores. El tiempo comenzó a hacer su trabajo silencioso. Las emociones se enfriaron, las heridas comenzaron a cerrarse y las palabras no dichas empezaron a encontrar su espacio. A veces, la distancia no significa final, sino pausa. Y esa pausa fue clave en esta historia. El momento decisivo llegó en un entorno que nadie esperaba. No fue en una alfombra roja ni en un evento glamuroso. Fue durante una entrevista tranquila, sin presión aparente. Mert Ramazandemir, conocido por su carácter reservado, habló con una honestidad que sorprendió incluso a quienes lo conocen desde hace años. Cuando surgió la pregunta que todos esperaban, no esquivó el tema. Con una serenidad notable, Mert confirmó que todo estaba bien entre él y Afra. Explicó que el tiempo había aclarado las cosas, que las confusiones habían quedado atrás y que habían decidido reencontrarse. No utilizó palabras dramáticas ni frases grandilocuentes. Su tono fue simple, maduro y profundamente humano. Ese detalle fue lo que convirtió su declaración en algo tan poderoso. Al decir que el tiempo había puesto todo en su lugar, Mert dejó claro que no se trataba de culpas ni reproches. Se trataba de crecimiento, de entender que salió mal y cómo hacerlo mejor. Para muchos seguidores, esas palabras fueron una lección emocional. No todas las historias de amor terminan cuando aparece una dificultad. Algunas simplemente necesitan espacio para reconstruirse. La reacción fue inmediata. En cuestión de minutos, los nombres de Afra Saraaolu y Mert Ramazandemir comenzaron a dominar las tendencias. Fragmentos de la entrevista se compartieron miles de veces. Los seguidores, que durante meses se habían aferrado a la esperanza, celebraron como si se tratara de una victoria personal. Los detalles que antes parecían coincidencias cobraron sentido. Las canciones compartidas, los lugares similares, los silencios sincronizados. Mientras tanto, Afra Saraaolu optó por un enfoque distinto. Fiel a su estilo discreto, no hizo declaraciones públicas inmediatas. Sin embargo, personas cercanas a la actriz confirmaron que se encontraba tranquila y feliz. Según estas fuentes, Afra expresó que había logrado un equilibrio importante con Mert y que ambos se sentían bien en esta nueva etapa. La palabra equilibrio fue clave. No se trataba de volver impulsivamente al pasado, sino de construir algo más consciente. Afra, quien siempre ha manejado la presión mediática con elegancia, parecía estar en un momento de estabilidad emocional. Este detalle reforzó la idea de que la reconciliación no fue improvisada, sino reflexionada. Con la confirmación de ambos lados, el enfoque mediático cambió por completo. Los mismos espacios que antes hablaban de ruptura ahora especulaban sobre el futuro. Proyectos conjuntos, apariciones públicas, posibles colaboraciones. La química entre Afra y Mert es considerada un valor fuerte dentro de la industria, y muchos productores ya imaginan nuevas oportunidades. Pero más allá del trabajo, lo que más expectación genera es su primera aparición pública como pareja tras la reconciliación. El público espera una fotografía, un gesto sencillo, una imagen que confirme visualmente lo que ya es un hecho emocional. No se sabe cuándo ocurrirá, pero la expectativa crece con cada día que pasa. Esta historia ha resonado tanto porque no es perfecta. Tiene pausas,
errores y silencios. Precisamente por eso resulta tan cercana. Afra Saraoglu y Mert Ramazan Demir no representan un amor idealizado, sino uno real, con procesos y segundas oportunidades. En un mundo donde todo parece descartable, su decisión de intentarlo nuevamente ha sido recibida como un mensaje de esperanza. En las próximas semanas, es probable que veamos a ambos más relajados. Sin la presión de ocultar su reconciliación, podrán mostrarse tal como son, apoyándose mutuamente, disfrutando de su tiempo y retomando el control de su narrativa. Aquí, en el canal, seguiremos cada paso con atención, analizando no solo lo que ocurre, sino lo que significa. Porque al final, esta no es solo una noticia de celebridades. Es una historia sobre el valor del tiempo, del diálogo y de las segundas oportunidades. Afra Saraoglu y Mert Ramazan Demir han demostrado que algunas conexiones, aunque se tensen, no se rompen. Simplemente esperan el momento adecuado para volver a unirse. Gracias por acompañarnos en este video. Si esta historia te emocionó, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Seguiremos trayéndote cada detalle de esta y muchas otras historias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video.